Tengan ustedes muy buenos días, estimados estudiantes. Antes que nada, pues deseándoles pues que estén bien, que todo esté marchando muy bien ahí con ustedes. Bueno, continuando con el programa de nuestro curso, quiero dar algunos aspectos de retroalimentación para que usted los tome en cuenta de aquí en adelante. Nuestros papeles de trabajo son documentos que, como usted ya muy bien sabe, son propiedad del auditor. Y en la elaboración de los mismos, pues queda a la creatividad del auditor. No obstante, hay ciertos elementos que pues tenemos que tomar en cuenta, elementos cajoneros, elementos fundamentales que debe tener como mínimo los papeles de trabajo, ¿verdad? En este caso los encabezados, como usted puede ver aquí, para el caso que nos ocupa, donde se detalla el nombre de la compañía, el tipo de auditoría que se está practicando, el periodo fiscal que se está auditando y el nombre de la cédula. También esta salvaguarda, por quién fue elaborado este papel de trabajo, la fecha de su elaboración, por quién fue revisado, la fecha del mismo. Debe tener también la referenciación. Para el caso que nos ocupa, el laboratorio que estamos desarrollando, estamos utilizando el método alfanumérico. Como recordará usted, hace unos sábados, pues estuvimos viendo los distintos métodos para referenciar los papeles. Entonces, para el caso que nos ocupa, vamos a estar utilizando alfanumérico, el cual consiste en mezclar lo que son letras con números. Debe tener las referencias de dónde viene cada información, hacia dónde va, de dónde viene con esta flecha y hacia dónde va, y debe tener lo que son marcas de auditoría. De manera adicional, con los años he aprendido que cada papel de trabajo, yo le voy a sugerir a usted, agregue estos elementos fundamentales. Son elementos tan importantes que debe llevar nuestros papeles de trabajo, y me refiero precisamente a estos tres elementos. Al pie de cada cédula que usted va a elaborar, agréguele estos elementos que se llaman fuente, alcance y conclusión. Es decir, la fuente me va a decir a mí de dónde obtuve yo la información para construir esta cédula. El alcance que yo pretendo con esa información, qué es lo que yo pretendo llegar como auditor, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que yo pretendo analizar. Y la conclusión, que no es más derivado del análisis del examen que estamos efectuando a este determinado rubro, a qué conclusión llego. Yo hoy puedo determinar mis observaciones de manera general. Veamos esto a manera de ejemplo. Veamos la cédula sumaria de caja, para que usted vea la fuente. Esta cédula, ¿de dónde la obtuve? Veamos, fuente, cédulas analíticas de caja general, bancos y corte de formas elaborados por la auditoría. El alcance que yo pretendo con estas cédulas precisamente es determinar los saldos ajustados de caja y banco establecidos por auditoría. ¿A qué conclusión llego acá yo? A la conclusión derivada del análisis que estamos efectuando, que lo vamos a ir viendo poco a poco, es el siguiente. De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que existe una cuenta bancaria que no está registrada en la contabilidad de la empresa y es utilizada para efectuar depósitos producto de la venta de mercaderías. Esto puede conllevar una contingencia con la Superintendencia de Administración Tributaria por no reportar todas las cuentas bancarias en la contabilidad. Asimismo, revela un débil control interno en este rubro. Asimismo, se estableció que al practicar el arqueo de valores, se estableció que existe una diferencia al comparar el resultado del arqueo contra el saldo contable reflejado en la cuenta contable de caja general, por lo que habrá que realizar los ajustes correspondientes para dejar establecido el saldo real. Al final, tiene que estar firmado este papel de trabajo por el auditor. Ya sea puede ponerlo usted aquí o acá. Y supervisado por el colega auditor. Entonces, estos elementos de retroalimentación quiero que usted los tome en cuenta de aquí en adelante para las cédulas que vamos a ir viendo con cada uno de los segmentos. Este primer segmento
que yo quise distribuirlo de esta manera es la explicación de la auditoría de caja y bancos. Como usted ya ha dado lectura, o le sugiero los materiales que yo le mandé el día de ayer en las presentaciones de PowerPoint, precisamente el objetivo fundamental de practicar auditoría en caja y bancos se lo puedo resumir en dos grandes elementos. Primero es estudiar y evaluar los controles internos sobre las transacciones que se manejan en este rubro. Y el otro objetivo al efectuar una auditoría de caja y bancos es determinar que la caja se presente razonablemente en los estados financieros. Recordemos al hablar de este término razonabilidad, les recuerdo, la razonabilidad encierra dos elementos muy fundamentales: lo cualitativo, es decir, la calidad de la información, y lo cuantitativo, lo numérico, los números que están presentados en esas hojas sean lógicas, estén documentadas adecuadamente. Dicho en otras palabras, el objetivo de una auditoría de caja y bancos es determinar con un cierto grado de seguridad que las operaciones al contado y los saldos de bancos son adecuados y válidos. Muy bien, ya con estos elementos introductorios y con lo que usted le va a dar lectura precisamente a esas diapositivas de PowerPoint, y de acuerdo a nuestro laboratorio en clase, pues cuando usted vaya a la página 2 del laboratorio, que también le mandé, en un laboratorio completo, pues ahí hay información que vamos a extraer y que vamos a analizar para el caso que nos ocupa. Y en la página 2 del laboratorio, pues nos indica que los saldos reportados por el diario mayor general de las cuentas indicadas se presentan a continuación. Y precisamente usted puede ver ahí, puede visualizar la integración precisamente del rubro de caja y bancos, los cuales ascienden a la cantidad de 528.976.50. ¿Qué es esto? Está integrado por caja general y banco del frijol, mismas que suman la cantidad de 528.976.50. Más abajo hay cierta información donde establece que el examen usted determinó los aspectos siguientes y nos da información de la caja general y nos da una información muy interesante con relación al corte de formas y nos establece un resumen de las operaciones que se manejan en la caja. Entonces, aquí estamos construyendo la cédula sumaria. Como también usted recordará, hay tres tipos de cédula, ¿verdad? Habíamos practicado la centralizadora, la sumaria y la analítica, ¿verdad? En este caso la analítica es el detalle bien integrado de cómo está cada cuenta, qué análisis. De esto yo traslado un resumen a la sumaria y esto traslado un resumen a la centralizadora. La centralizadora va a hacer una fotografía de lo que yo estoy haciendo. Entonces acá estamos construyendo, para el caso que nos ocupa, la cédula sumaria e iniciamos con los saldos. Vamos a ver, hagamos un chequeo, hagamos un análisis, ¿qué le parece? Al arqueo. De aquí ya no voy a explicar estos encabezados. Esto usted ya es lo que platicamos hace un momento. De aquí en adelante, todos estos encabezados son cajoneros, todos estos encabezados son de carácter obligatorio, que deben ir en cada una de las cédulas que vamos a trabajar. Vayamos. Esta cédula que vamos a trabajar, vamos a hacer un análisis al arqueo de valores. Esta información la estamos extrayendo de la página 2 del laboratorio, donde nos da aspectos generales determinados en el arqueo. Usted puede leer casi al final de la página 2. Dice aspectos determinados en el arqueo: efectivo, y nos da una información de la cantidad de billetes y la cantidad de moneda, y nos da una información complementaria de vales, de cheques, etcétera. Entonces, viendo de esta manera, esa es una información para construir precisamente un arqueo. Colocamos la denominación, la cantidad que se encontró en ese momento, que fueron 160 billetes de 100 quetzales, 125 billetes de 50 quetzales, 43 billetes que son de 20 quetzales, 125 billetes de 10 quetzales y 78 billetes de 5 quetzales. Bueno, acá en la fórmula, pues al aplicar
la denominación multiplicada por la cantidad me está estableciendo lo que se encontró en ese momento. En billetes fue la cantidad de 24.750 y en monedas de 325. Es decir, el total de efectivo que se arqueó en ese momento ascendió a la cantidad de 25.075 quetzales. Si usted sigue dando lectura, hay una información complementaria donde nos habla precisamente lo relacionado a los documentos y establece que había un vale por la compra de una silla y nos establece que también se encontraron unos cheques. El arqueo no es más que establecer, hacer una integración precisamente de qué es lo que tiene disponible la persona. En este caso el cajero, que es una dama, el cajero se llama Elsa Ramírez. Lo que tenía en ese momento pues estaba integrado de esta manera, estaba integrado por dinero en efectivo y estaba integrado por documentos. Entonces acá hacemos un detalle, una integración precisamente de lo que tenía esa persona en este momento. Y establecemos que de efectivo la persona tuvo 25.000 quetzales en ese momento. Y en documentos pues nos establece que son estos. Okay. Muy bien. Aquí hay información interesante. En documentos está esta cantidad. En cheques también está esta cantidad. Al final, las cantidades, lo que son 25.000 quetzales, más las cantidades acá que hay en documentos, me indica que hay un total arqueado de 120.575 quetzales. Muy interesante, lo cual no coincide con lo reportado en el libro diario mayor general. Usted puede ir siempre a la página 2, precisamente en la parte de arriba, y va a determinar que el saldo en su momento me reflejaba una cantidad de 109.500 quetzales. Dicho en otras palabras, de acuerdo al arqueo que estamos determinando, al parecer hay una diferencia sobrante, se puede decir de esta manera, que asciende a la cantidad de 11.075 quetzales. Aquí se debe deducir responsabilidades. Esto debe ser informado a la administración para que tome cartas en el asunto. Por lo regular, se deja un plazo establecido al cajero para que emita su opinión y presente los documentos suficientes, convincentes, pertinentes y relevantes en donde es que está el error. O bien sea que puede ser que esté en contabilidad, que no se haya tomado en cuenta algunas situaciones. Entonces, para el caso que nos ocupa, como auditor dejamos establecido que el resultado fue que hay una diferencia sobrante, que el saldo que yo arqueé no me cuadra con lo que está reportado en caja. Muy bien, al final entonces de esta cédula es muy importante cuando se haga un arqueo, señores, anotar estas características: el nombre del cajero, la fecha en que se está haciendo ese arqueo, la hora, y muy importante que nos firme la persona, que nos firme el cajero, para que todo quede claro. Se sugiere que se haga una salvaguarda, precisamente esta, que es la siguiente. El cajero Elsa Ramírez recibe entera conformidad a todos los bienes y documentos arriba detallados, determinando que el total arqueado sea la cantidad de 120.575 quetzales. Muy importante que este documento quede firmado por el cajero. Usted puede entregarle una copia al cajero y sobre todo que nos quede una copia a nosotros para cualquier situación. Como le decía, al pie de esta cédula, ¿verdad?, vamos a agregar los tres elementos: fuente, alcance y conclusión. La fuente para construir esta cédula fue precisamente un arqueo de valores practicado determinado día, ¿verdad?, cual fue realizado juntamente con el cajero Elsa Ramírez. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con esta cédula? Es determinar el total de valores con que cuenta la cajera de la empresa y establecer si los documentos de soporte son razonables, si llenan los requisitos fundamentales. Y la conclusión a la que yo llego precisamente es que de acuerdo al resultado obtenido se determinó que existe una diferencia sobrante,
al comparar el arqueo practicado por la cantidad de 11.075. Dicha situación fue dada a conocer al gerente y al cajero, solicitándose pronunciar al respecto, otorgando un plazo de 3 días hábiles, a efecto de presentar a los auditores actuantes los documentos suficientes, convincentes y sobre todo las causas del por qué aparece este supuesto sobrante. Si los documentos que vaya a presentar la caja son suficientes, se deberá hacer un ajuste al saldo de la caja general, para lo cual se deberá hacer un registro contable afectando a las cuentas contables que se considere oportuno. Entonces, para el caso que nos ocupa, señores, precisamente hay un ajuste. Acá vamos a ir construyendo, como se recuerda que en estos días, estos poquitos sábados que estuvimos viendo este caso, pues hicimos un análisis general acerca de las debilidades que presentaba el problema, este laboratorio, y fuimos anotándolos. Entonces es conveniente ir anotando ese tipo de debilidades y ir trabajando de una vez de manera paralela una cédula de ajustes o una cédula de reclasificaciones. Como recordará usted, la cédula de ajustes es aquella que va a impactar los resultados de la compañía, mientras que la cédula de reclasificaciones solamente son traslados de cuenta, no va a afectar el resultado. En este caso aquí estamos viendo que sería un probable ajuste. Nuestra cédula de ajustes, de una vez irla proponiendo, es conveniente que se trabaje en una cédula y se vayan anotando todas esas posibles partidas contables que vayan surgiendo, porque al final de la auditoría es muy probable que no queden subsanados estos aspectos, por lo tanto hay que darlas a conocer a la gerencia para que se puedan correr los ajustes. Sí. Acá el probable ajuste que podemos proponer, esta plata tiene que pues precisamente ingresar a contabilidad dependiendo lo que nos vaya a resultar, pero de una u otra manera puede impactar el resultado del ejercicio. El probable ajuste que puede suscitarse puede ser afectando a la caja general, dándole ingreso y afectando a la cuenta de resultados. Una explicación que puede ser es para dejar registrado el sobrante establecido por la auditoría, los cuales deben ser ingresados, y sobre todo deducir las responsabilidades. Recordará usted que pues acá ya se manejan ya aspectos, llamadas de atención, lo que nos establece el código de trabajo, bla 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 bla. Muy bien. Este fue el resultado del arqueo que se estableció. Si se da cuenta, acá estamos trasladando, como puede ver aquí en la flecha, ya la cédula sumar. El ajuste que nosotros estamos proponiendo es el siguiente. Entonces acá la caja según la contabilidad son 109.000 ya, pero con este ajuste, entonces el saldo ya según auditoría debe ser este valor, 120.575. Muy bien, ahora analicemos lo concerniente al rubro de bancos. Y específicamente siempre continuando en la página 2. Página 2 nos establece en el encabezado prácticamente el saldo de esta cuenta, el cual asciende a la cantidad de 419.476.50. En la página 3 precisamente nos da la información con relación a la conciliación bancaria. Y en la página 3 usted puede determinar la conciliación bancaria que hubo en ese momento. Y al final de esa conciliación nos hace una observación, que el cheque proporcionado a Juana Gómez fue anulado debido a que al recogerlo expuso con disgusto que ese cheque debió salir a nombre de la Dorada, por lo que pidió su sustitución. El pago se efectuó el 6 de enero mediante cheque número tal de 5 de enero del 2020. Muy bien, entonces acá debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Dentro de la conciliación bancaria hay una nota de débito, el cual nos establece que el banco nos hizo por el cheque rechazado de la empresa al cartero. Precisamente estamos hablando de
Estamos hablando de este valor de 22.500 quetzales. El objetivo del auditor es hacer un análisis a la conciliación bancaria. Recordemos que en la conciliación bancaria puede ser utilizado para malos manejos. Recuerdo en una oportunidad que en una empresa precisamente dentro de una de las conciliaciones bancarias me llamó mucho la atención precisamente una cuenta que decía depósitos por operar o depósitos no operados. Ya no muy me recuerdo cómo es que decía la cuenta, pero me llamó mucho la atención porque era un término que no se utilizaba. Y al final, al hacer el examen en ese rubro, precisamente era un valor que no cuadraba, era un valor que, mejor dicho, que no tenía soporte de documentos. Y la persona pues solo estaba utilizando esa cuenta para malversar los fondos de la cuenta bancaria de esa compañía. Entonces, razón por la cual acá es necesario, cuando el contador o la gente nos ponga a la vista la conciliación bancaria, hay que hacerle un análisis minucioso de cada uno de esos rubros que están plasmados en la conciliación bancaria para primero verificar que pues, cada uno de esos rubros cuenten con sus documentos de soporte, que existan esos documentos de soporte. A manera didáctica, a manera académica, pues acá estamos viendo que pues este cheque rechazado, pues el contador para este caso práctico pues no tomó en cuenta o no ocurrió el ajuste que correspondía. Entonces, esa es la razón por la cual aquí estamos estableciendo una cédula que debe hacerse, una cédula de reclasificación. Veamos cómo nos queda por acá. La cédula de reclasificación sería, en este caso, cargamos la cuenta clientes y la cuenta Banco del Frijol, más que todo es para registrar la nota de débito por el cheque rechazado de la empresa del cartero, ¿verdad? Entonces el objetivo es pues precisamente analizar si quedó pendiente el efectuar algún ajuste, algún registro contable por parte del contador. Es conveniente, razón por la cual, como les decía al principio, hacer un análisis exhaustivo de la conciliación bancaria y determinar que cada transacción exista, que esté documentado y sobre todo que también esté registrado en contabilidad. Para el caso que nos ocupa, pues el contador no había registrado precisamente esta nota de débito. Entonces esto amerita una partida contable de reclasificación contable. No amerita una partida de ajuste toda vez que no está afectando los resultados de la empresa. Entonces, al final, al pie de la cédula, estamos estableciendo la fuente, que en este caso fue la conciliación bancaria efectuada por el contador. Podemos agregarle, la cual fue puesta a la vista de auditoría. Precisamente el alcance que yo pretendo hacer con esta cédula es determinar si la conciliación bancaria se efectuó de manera correcta y determinar si se efectuaron los ajustes o reclasificaciones contables que corresponden. De acuerdo al análisis efectuado, se estableció que no se efectuó la reclasificación contable, la razón por la cual se está proponiendo un asiento contable. Vamos a ver, ahora siempre con el rubro de caja y bancos. Veamos aquí, les voy a dejar un momentito acá visualizar la cédula, cada una de ellas, para que usted pues pueda verla de una manera detenida y lo vaya confrontando con su laboratorio. Con el arqueo de igual manera, le dejo por un momento en pantalla para que usted pueda visualizarla y vea cómo fue que se determinó el arqueo. Y vamos a hacer una cédula analítica ahora del corte de formas, es decir, hacer un corte de los documentos que encontré en ese momento. Y precisamente la información que me da en la página 2 nos habla una información corte de formas y nos establece que la última factura del 30 de diciembre fue la número 87934. La última factura previo al arqueo fue la 87966, último recibo el 30 de diciembre de 2004 y último recibo previo al arqueo fue el 125.215.
Aquí solo hay un pequeño error de imprenta. Último recibo el 30 de diciembre del 2019, no es 2004, para que tomen nota, por favor. Muy bien. Entonces, derivado de ello, pues establecimos algunas deficiencias de control interno. Específicamente aquí lo que nos llama la atención es que pues los números no son lógicos. Cuando yo tomé los documentos que me fueron puestos a la vista, no hacen clic precisamente con el último recibo previo al arqueo contra el último recibo del 30 de diciembre. Entonces yo dejo una observación. El objetivo de establecer hacer esta análisis a los documentos que obran en poder de la empresa precisamente es determinar el uso adecuado de los documentos, que la compañía o las personas que manejan estos documentos los estén usando de manera adecuada, que no se estén salteando los números de correlativo, que a veces eso es lo que ha sucedido y eso ocasiona problemas, puede ocasionar contingencias con la administración tributaria, sobre todo que no haya pérdida tampoco de alguna forma de un documento oficial, tal como platicábamos. Ahora es muy complicado, si se pierde un documento hay que dar un aviso a SAT y conlleva una gestión que se debe de hacer. Entonces acá la fuente es el talonario de facturas y recibos que fueron puestos a la vista de los auditores. Algo muy importante. Cada vez que yo haga una auditoría a un determinado documento es conveniente que me sea puesto a la vista el original. Si me van a proporcionar fotocopia de los mismos, hay que confrontar esas fotocopias con los originales. Hay algunos auditores que se pueden llevar las fotocopias, piden que esas fotocopias sean certificadas por el contador, o hay algunos despachos de auditores que llevan sus abogados con el ánimo de que las fotocopias que van a quedar sus papeles de trabajo estén autenticados. Ojo acá, razón por la cual se coloca esto. Fuente, talonario de facturas y recibos que fueron puestas a la vista de los auditores. El alcance que estoy determinando en este es establecer el uso adecuado de los documentos referidos. Y la conclusión a la que yo llego después del análisis que yo efectúo de esos documentos es que no se emitió el recibo por 8.500 quetzales por el pago efectuado el 31 de diciembre del cliente Medalla Milagrosa. Asimismo no se facturó a la señora Marco Polo Lobos la venta de mercaderías por 2.500. Se determinó una discrepancia en los números de documentos que fueron puestos a la vista al momento de los arqueos. Dicha situación fue dada a conocer al gerente por medio de la nota de auditoría número X, donde se establecían las observaciones con sus respectivas recomendaciones con el objeto de fortalecer el control interno en esta área. Como se recordará, en la página 3, al final, en la parte en medio nos habla de que de la revisión de las formas, pues se determinó previo al arqueo que al cliente de la Medalla Milagrosa no se le había emitido precisamente este recibo y no se había facturado a otro cliente, razón por la cual aquí estamos dejando establecidas estas observaciones. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta también, señores. Cada observación que yo vaya encontrando, siempre y cuando yo cuente con la suficiente evidencia, de una vez debe quedar plasmado en una nota de auditoría. Debe ser trasladada de manera inmediata y dar a conocer, mire, se encontró esta situación, con el objetivo de que la gerencia, las personas, tomen cartas en el asunto y comiencen a subsanar esa situación. Bueno, entonces, esto es lo relacionado a la auditoría de cuentas, de caja y bancos de nuestro laboratorio. Y si se da cuenta, y aparte de esa información, ya la trasladamos a la cédula sumaria de caja y bancos. El ajuste que estamos dando el ingreso al sobrante, que fue establecido por auditoría, de 11.075, y la reclasificación contable, en este caso que nos acredita, la nota de débito, porque se hizo un reingreso de ese cheque anulado. Entonces se da cuenta, ya los saldos comienzan a variar. Ya no son los saldos que nos dejó contabilidad el 31 de diciembre, sino que ya el saldo establecido por auditoría comienza a tener variaciones.